Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Anguiano, soy pastor en la ciudad de Guadalajara y estoy súper emocionado de poder estar con ustedes el día de hoy. Conozco desde hace algunos años a sus pastores Lindsay e Isaac. Son amigos que queremos muchísimo y los amamos. Y saben una cosa, algo que me gusta mucho de sus pastores es la pasión que ellos tienen por la iglesia local en Monterrey y por cada uno de ustedes. Son extraordinarios y les queremos mandar un saludo también desde Guadalajara. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir el día de hoy con ustedes este mensaje. Y bueno, su pastor me pidió que habláramos en un tema acerca de gratitud. Así que vamos a leer una escritura que es conocida por muchos de nosotros. Sin embargo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en este día y que nos revele su palabra. Y bueno, antes de comenzar también decirles que hemos estado orando por ustedes y creemos de todo corazón que el siguiente año 2022 va a ser un extraordinario año para cada uno de ustedes y para esta hermosa iglesia Substance Monterrey. Así que bienvenidos y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad, como siempre, de poder compartir tu palabra. Señor, gracias por esta hermosa iglesia Substance, la bendecimos. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo milagros y transformaciones en medio de cada uno de ellos. Oramos por Monterrey, Señor, y te pedimos que esta iglesia pueda seguir alcanzando a tantas personas que necesitan escuchar de ti. Ponemos esta escritura en tus manos, te pedimos la unción y la revelación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues voy a compartir en un evangelio que probablemente estás familiarizado con él. Está en Lucas capítulo 17 del verso 11 al 19. Lo voy a leer y después vamos a pedirle a Dios que nos revele acerca de esta palabra. Dice lo siguiente en el verso 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Cuando estaba leyendo esta escritura, recordé una historia que es una historia de la vida real y consiste en la historia de un joven que se había preparado y había logrado hacer muchas cosas en su vida profesional. Había logrado calificaciones extraordinarias y llegó a una de las empresas más importantes para solicitar empleo. Y entonces él fue escalando de una entrevista en otra entrevista. Ya saben, cuando llegas a una de estas empresas rembombantes que tienes que pasar como por 18 filtros y toda esa cosa. Y bueno, finalmente el director general vio el perfil del muchacho, vio algunas de las pruebas de algunos de los exámenes que le habían hecho y le llamó muchísimo la atención. Entonces quiso tener una entrevista con él. Así que citó al joven y le dijo: bueno, quisiera conocerte un poco más, quisiera saber acerca de ti. Y le preguntó que cómo había hecho para poder estudiar y haber logrado tantas cosas, que quién había pagado por sus estudios, que si su papá lo había apoyado porque tenía estudios de más alto nivel y rango que cualquier otro estudiante. Y el joven se le quedó viendo y le dijo: no, fíjese que mi papá falleció cuando yo tenía solamente 1 año.
Esto llamó mucho la atención para el director general de la empresa e inmediatamente la siguiente pregunta fue, bueno, entonces tu mamá debe haber pagado por todo esto, pues ¿en qué trabaja? Esto es muy costoso. Y el joven le dijo que su mamá se dedicaba a lavar ropa. El director quedó totalmente asombrado y le dijo al joven, ok, déjame ver tus manos. El joven le mostró las manos al director. Sus manos eran manos finas, delgadas, que aparentemente no estaban muy trabajadas. Y entonces le dijo lo siguiente, está bien, mira, te tengo que pedir una última cosa antes de poderte contratar. Has ido muy bien hasta este momento en tus exámenes, sin embargo necesito pedirte algo más. El joven atento puso atención a lo que el director le iba a pedir y él le dijo, quiero que esta noche cuando regreses a tu casa tomes las manos de tu mamá y las limpies y quiero que al día siguiente regreses. Al joven le pareció algo bastante sencillo de hacer, se dispuso para hacerlo. Esa tarde noche llegó a su casa y al encontrarse con su mamá le preguntó cómo le había ido en la entrevista y él le pidió que le dejara ver sus manos. Cuando el joven tomó las manos de su mamá y se dio cuenta lo trabajadas que estaban, algunas cicatrices, algunos moretones, y empezó a limpiarlas, incluso algunos moretones hacían que ella gritara. Este joven entendió que el sacrificio que tuvo que hacer su mamá fue un sacrificio bastante grande y que en estas heridas ella había pagado por el futuro de su hijo. El joven quedó desconcertado, lloraron juntos, abrazó a su mamá, le dio las gracias, realmente entendió el valor del sacrificio que ella había tenido que hacer y él decidió seguir lavando la ropa durante esa tarde y finalmente se acostaron, platicaron y él estaba muy agradecido. A la mañana siguiente regresó para terminar la entrevista con el director general y cuando estuvo con él le dijo que había hecho lo que le había encargado. Le platicó cómo las manos de su mamá estaban llenas de moretones, estaban llenas de cicatrices y que él había comprendido y estaba eternamente agradecido por lo que ella había hecho para que él pudiera lograr su desarrollo. De hecho, le dijo que muchas veces cuando él quiso ayudar a su mamá para ayudarla a lavar la ropa, la mamá siempre le decía que ella prefería que él siguiera estudiando o estuviera leyendo alguna cosa con tal de seguir preparándose. Entonces el joven le dijo, sabes, la verdad es que aprendí algo muy importante, aprendí acerca de estar agradecido, aprendí acerca de la gratitud. Y el gerente general le dijo, ok, perfecto, esto es lo que estoy buscando en un gerente. Necesito a alguien que pueda realmente valorar la vida de otros y que conozca el sufrimiento de los demás y que pueda estar agradecido con su compromiso y con el trabajo que cada uno está dando en esta compañía. Estás contratado. Le dijo finalmente, no me interesa tanto que las personas estén concentradas en generar dinero o en generar riqueza. Me interesa más que haya otro tipo de valores que son más importantes que solamente este. El joven quedó contratado y realmente se me hace una historia increíble, porque muchas veces nosotros en nuestra cultura creo que vivimos hoy más queriendo el reconocimiento o pensamos más en merecimiento que en gratitud. Muchas veces cuando te va bien en algún aspecto de tu vida y logras tener algo o logras tener un empleo o logras salir con la chica de tus sueños o logras conquistar alguna meta que te habías propuesto en la vida, muchas veces tus amigos te dicen, está bien, te lo mereces, es gracias a tu esfuerzo o bien hecho, lo lograste. Y vivimos más en una cultura de merecimiento que de agradecimiento. Y la realidad es que la gratitud es un estilo de vida, es algo que cada uno de nosotros decidimos todos los días al levantarnos. Podemos tener solamente dos formas de ver la vida, con gratitud o pensar que estamos mereciendo lo que estamos viviendo. Ahora, quisiera regresar a la Escritura. Cuando vamos a la Escritura otra vez, vemos que Jesús está hablando lo siguiente y dice que Jesús seguía camino a Jerusalén. Él venía caminando y llegó a una frontera entre Galilea y Samaria.
Y al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia y le gritaron a Jesús. Estos leprosos no se acercaron a él porque había una ley en Levítico, que ahorita te la voy a leer, que les decía esta ley que tenían que estar a distancia y gritar cuando veían a alguien: soy impuro, soy impuro. Déjame compartirte esta escritura. Es una escritura que es muy interesante. En Levítico 13:45 dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro, y permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esta enfermedad grave. Deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Quiero que por un momento te imagines la vida de estas personas. No solamente estaban condenados a morir, sino que además habían sido segregados, habían tenido que dejar a sus familias, a sus amigos, su vida social. Es como si un poco lo que sucede hoy en la pandemia, y que te dio COVID y te tienes que guardar 15 días en tu casa. Pero en tu casa tienes ciertas comodidades. Imagínate que te dijeran: te tienes que quedar ahí por el resto de tu vida. Wow, sería algo terrible, sería algo muy fuerte. Y por eso cuando Jesús viene caminando, estos leprosos a la distancia le gritan. Y ellos, me encanta la forma como llaman la atención de Jesús. Le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es muy interesante porque ellos no están pidiendo realmente algo. Simplemente están clamando por compasión. Ellos saben quién es Jesús, ellos saben lo que puede hacer, ellos han escuchado de Jesús y ellos tienen una necesidad profunda, pero ellos realmente están pidiendo que tenga compasión. En otras palabras, que Jesús pueda voltear a verlos a ellos, que pueda tener un momento de atención sobre sus vidas. Y Jesús, dice la escritura, que los miró y les dijo la siguiente frase: vayan y preséntense a los sacerdotes. Es interesante, porque muchas veces en nuestra vida Jesús nos pide ciertas cosas y muchas veces responde oraciones de cierta forma en donde nosotros quisiéramos o esperaríamos una respuesta diferente, ¿no? A lo mejor ellos hubieran querido que Jesús se acercara y los tocara y quedaran limpios. Sin embargo, Jesús les está pidiendo que den un paso de fe. En otras palabras, que ellos accionen algo en sus vidas. Y les da una instrucción muy clara: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les pide esto Jesús? Porque los sacerdotes eran las personas encargadas en ese momento de poder determinar cuando una persona había sido limpia de lepra, y entonces podía reintegrarse a la sociedad y podía volver a vivir dentro de la comunidad. Los leprosos no solamente estaban aislados de la comunidad, sino también habían sido aislados del templo, de la adoración, de todo lo que tenía que ver con los rituales y con la vida de religión o de comunidad o de las cosas que hacían ellos. Y en ese momento dice la escritura que los 10 fueron a buscar a los sacerdotes. Algo que me gusta mucho de este texto es que no se ve que hayan argumentado con Jesús. No se ve que hayan en algún momento discutido acerca de si sería bueno ir o no sería bueno ir, o si pasaría algo o no pasaría algo. Quisiera pensar que dentro de los 10, alguno por ahí se quejó y dijo: no, ¿para qué vamos? Vamos a perder el tiempo, a lo mejor no es necesario, nos van a apedrear si nos ven entrar a la ciudad. Pero quisiera pensar que la mayoría pudieron influenciar a aquellos que estaban tal vez con un punto negativo y les dijeron: hey, vamos, no tenemos nada que perder. Es Jesús el que nos está enviando, es Jesús el que nos está pidiendo que hagamos algo. Y me encanta, porque la escritura nos narra que mientras iban en el camino, cada uno de ellos quedó limpio de lepra, quedaron totalmente limpios. Sin embargo, dice aquí esto: mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Qué interesante es esto. Quiero que pienses en un momento.
Y si soy honesto y soy vulnerable contigo, yo a lo mejor si hubiera quedado sano de lepra, no sé, vamos a inventar, porque el texto no nos lo dice, pero vamos a inventar que a lo mejor tenían algunos 5 años enfermos de lepra, otros 7 años, algunos 10 y otros 12 años. Y esto lo que está pasando es que van en el camino y quedan totalmente limpios de la lepra, son sanados, están experimentando un milagro en sus vidas. 9 de ellos continuaron su camino para encontrarse con los sacerdotes y que pudieran testificar y validar que realmente habían sido sanos de la lepra y podían regresar a su vida normal. Y no sé, pienso mucho que a lo mejor yo hubiera estado en ese grupo. Si soy vulnerable contigo, hubiera querido correr para poder ir a ver a mi esposa, a mis hijos, para poder ver a mis amigos, a lo mejor para poder hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuando leemos la escritura vemos que no se podían peinar, seguramente estaban sucios y a lo mejor tenían tiempo sin bañarse, no sé. Pero pasa algo en el corazón de uno de ellos. Uno de ellos no está tan interesado en llegar con los sacerdotes para que puedan calificarlo y para que pueda ser reintegrado a la sociedad. Él se está dando cuenta de algo increíble. Jesús lo está sanando, le está regresando una oportunidad más de vida. Le está dando una oportunidad que a lo mejor había perdido. A lo mejor estaba decepcionado, deprimido, sin ganas de vivir, no sé. Quisiera pensar que muchas veces en nuestra vida, por lo menos yo me encuentro en esta situación, desesperado, desanimado, frustrado, sin ganas de ir incluso a la iglesia muchas veces, sin ganas de buscar a Dios. Pero algo sucede en su interior. Este hombre era diferente a los otros 9. Él tenía algo en su corazón que se llama gratitud. Él había vivido con un estilo de vida de gratitud y él deseaba regresar para encontrarse con Jesús y darle las gracias. No solamente darle las gracias, sino además tomar una postura de adoración, venir a él, venir a sus pies y adorarle y decirle gracias, Jesús. Y podemos ver aquí cómo dice esto. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y esta frase es una frase llena de amor, llena de substancia, como se llama su iglesia. Le agradeció por lo que había hecho. Esta palabra en el original, le agradeció, es una palabra que conocemos o estamos familiarizados y es la palabra Eucaristía. Es la palabra Eucaristía. En otras palabras, este hombre regresó y hizo Eucaristía delante de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Eucaristía tiene un prefijo que es eu, que significa bien en todos los sentidos, bueno, agradable. Y la otra parte es el sustantivo sari. En otras palabras es eusari, es como se dice en el prefijo del griego. Y sari significa gracia, encanto, elegancia. Hoy traducimos esta frase como acción de gracias o agradecimiento. En otras palabras, este hombre fue movido a poder regresar y darle las gracias por encima de cualquier otra cosa. También nosotros podemos ver en la palabra de Dios la Eucaristía representada con el símbolo del pan y del vino. Cuando Jesús dice que va a ser partido este pan, que significa su cuerpo que será partido y su sangre que será derramada. Y cuando compartimos o tomamos la cena del Señor, recordamos lo que Él hizo por nosotros y damos gracias por esta Eucaristía, porque Él pagó un precio que nos correspondía a ti y a mí para poder vivir con plenitud y para poder vivir con libertad. Ahora, regresando también al verso 17, pasa algo interesante. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero.
porque adelante en el texto atrás decía que era un samaritano. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. No sé, me gustan mucho los números, soy empresario también, además de ser pastor, y no sé, si habláramos de estadísticas, diríamos que solamente el 10% de la población son agradecidos o somos agradecidos. Si habláramos de estadísticas, podríamos decir que solamente el 10% de las personas que viven dentro de una iglesia tienen gratitud o agradecimiento. Pero yo sé que aquí no pasa eso en Substance. Yo sé que aquí todo mundo son agradecidos y llenos de gratitud. Pero Jesús está de alguna manera cuestionando esto. En otras palabras, Jesús esperaba que regresaran los 10. Cuando Jesús hace algo por nosotros, o intercede por nosotros, o contesta una oración, o recibimos un milagro de parte de Él, o podemos realmente tener un día más de vida, Él espera que tú y yo vivamos con gratitud. ¿Por qué es importante vivir con gratitud? ¿Por qué es importante desarrollar un estilo de vida de gratitud y no de queja? Porque, sabes, al final del día, solamente tú y yo tomamos una decisión y no podemos convivir en ambas. O vivimos realmente siendo agradecidos, o vivimos siendo unos amargados, quejándonos y cuestionando todo lo que nos pasa en la vida. Y no quiero yo minimizar, sé que ha sido un año muy difícil para muchos, sé que muchos hemos perdido seres que amamos, sé que muchos hemos perdido cosas más que ganar, probablemente otras. Sin embargo, aún en medio del dolor y en medio de nuestros retos y dificultades, Jesús sigue esperando que tú y yo seamos agradecidos. Cuando los 10 leprosos van en el camino, ellos reciben un milagro increíble. Son limpios de la lepra. Pero en la última parte del texto, cuando Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha sanado, esta frase en el término griego es sesoken, que significa sanidad total. Hay un contraste entre lo que le dice: tu fe te ha sanado, levántate y vete, con lo que sucede en la otra parte cuando iban caminando y son solamente limpios de la lepra, que esa palabra es ecaristén, que significa limpiar. En otras palabras, lo que está pasando en esta historia, para tratar de empezar a aterrizar un poco lo que estoy hablando en este día, es que las personas que iban caminando hacia encontrarse con los sacerdotes recibieron solamente una parte del milagro. Quedaron limpios, pero solamente eso. Su ingratitud les impidió encontrarse y ver a la cara a Cristo Jesús. Este hombre samaritano, que se supone que no tenía una tradición religiosa, que se supone que no adoraba ni reconocía a Jesús, fue el único que regresó. Y cuando él regresa, no solamente está limpio de una enfermedad, sino que ahora está entrando en otro proceso de vida, en donde se postra delante de Jesús y puede adorarle. La gratitud le abrió un panorama, no solamente para vivir sano, sino para transformar su vida. No solamente sanó Jesús su exterior, sino sanó también su interior. Y no solamente fue limpio de esta enfermedad, sino también fue limpio de su interior. Cuando tú y yo pensamos y reconocemos, regresando a la historia de la persona que te platiqué al inicio, de este joven que se esforzó y que quería conseguir un empleo, cuando tú y yo pensamos en un momento y podemos tomar en nuestras manos las manos de Cristo Jesús y ver sus llagas y ver la cruz y ver su sufrimiento y el precio tan alto que tuvo que pagar para que tú y yo el día de hoy podamos levantarnos y vivir con plenitud, confiando y reclamando las promesas que Él tiene para nuestra vida, pensando en la vida eterna, poniendo nuestros ojos en el cielo, en lo que Él tiene por delante. Solamente nos resta poder vivir una vida
de gratitud completa y entregada a Él. Ahora, quisiera terminar con una escritura que me pegó muy fuerte, porque hay algo más acerca de la gratitud. No solamente la gratitud nos acerca a Jesús y no solamente la gratitud nos permite encontrarnos frente a Jesús y ver a Jesús, sino que sucede algo más. Y podemos verlo cuando en Mateo, Él está a punto de convertir los panes y los peces, está a punto de hacer un gran milagro. Y entonces en el verso 34 dice lo siguiente: ¿cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Y el verso 35 es increíble. Escucha esto, verso 35. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescados y escucha, dio gracias a Dios por ellos. Dio gracias a Dios por ellos. Cuando tú y yo desarrollamos una vida de gratitud, estamos abriendo la posibilidad de recibir milagros en nuestra vida. La gratitud abre las puertas del cielo para que tú y yo podamos experimentar un milagro en nuestra vida. Así que me encanta este tema. Estoy realmente fascinado con lo que hemos logrado aprender en este día. Tú y yo tenemos que ser personas que vivimos en un estilo de vida de gratitud. Cuando empiezas a vivir de esta manera, cuando empiezas a experimentar esto, y a veces te puedes levantar y si hace calor, te puedes quejar por el sol, pero las personas que están en Canadá a lo mejor quisieran vivir en Monterrey para poder tener ese sol. O a veces llueve y nos quejamos de que llueve y de que nos mojamos o no podemos salir o que se inunda Monterrey. Pero hay otras personas que se mueren de hambre porque literalmente no pueden cosechar por falta de agua. Todos los días Dios nos da una oportunidad de ver la vida con 2 ópticas. Una es la óptica de la gratitud. La otra es la óptica de la queja, del desánimo. Y sabes, me encanta porque me imagino a Jesús a punto de hacer este milagro. No sé si esta versión lo dice, pero hay otras que dicen que miró al cielo. Y me imagino a Jesús levantando sus brazos al cielo, al Padre, y dando gracias. Gracias, Señor. Creo que también recuerdo que cuando iba a resucitar a Lázaro, hizo lo mismo. Él levantó su voz al cielo y dio gracias. Que la gratitud, iglesia, sea nuestro estilo de vida. Que podamos desarrollarla, que podamos contagiarla a los seres que amamos, a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Sabes? Por eso cuando vamos a comer, damos gracias. Y como te decía, sé que ha sido un año difícil para muchos. Sé que muchos hemos perdido seres que amábamos profundamente. Sé que esta pandemia nos ha golpeado. Muchos hemos perdido nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro ingreso. Pero sabes, estoy convencido de algo. Si tú y yo decidimos caminar en una vida de gratitud, vamos a poder ver a Jesús. Vamos a poder vivir de una manera diferente. Vamos a poder tener esperanza, vamos a poder esperar cosas buenas y además de todo esto vamos a poder estar abiertos en nuestra vida para que Jesús pueda hacer un milagro. Quisiera terminar dándote la oportunidad, si nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y estás por primera vez, nos estás acompañando. La Biblia dice que cuando nos encontramos con Jesús y lo aceptamos en nuestra vida, tenemos la vida eterna. Y también dice que su Espíritu Santo entra a morar en cada uno de nosotros. Así que en este momento, si tú estás aquí por primera vez, o a lo mejor estuviste lejos de Dios,
o en esta pandemia te has alejado, te has sentido frío, creo que puede ser un gran día antes de que termine el año. Es más, no creo que pueda ser. Creo que puede ser el mejor día de nuestras vidas en el 2021 para reconocer a Cristo Jesús y poner nuestra vida en sus manos. Así que te invito a que podamos hacer esta oración juntos. Yo la voy a hacer en voz alta, y si tú quieres poner tu vida en manos de Jesús, puedes repetir después de mí: Señor Jesús, te doy las gracias por mi vida. Gracias por poder encontrarme hoy contigo. Te quiero pedir, Señor, que me bendigas, que me transformes, que me sanes en mi exterior, pero también que me sanes en mi interior. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador, y te quiero pedir que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Señor, ayúdame a desarrollar un estilo de vida de gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, gracias por esta oportunidad. Les amamos. Deseamos que tengan el mejor año de sus vidas. Gracias a sus pastores Lindsay e Isaac. Son increíbles, los amamos muchísimo y sabemos que pronto van a estar también con nosotros acá en Guadalajara. Les mandamos un caluroso abrazo y que Dios los bendiga.